semana. Con permiso, hagan paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, hagan paso que aquí viene. Ruta. Puerto Rico, ¿qué tal? Un abrazo. Aquí tus amigos de la mañana, Juan Carlos Moraima y Fernán, en Ruta Nueva Vida 97.7. Más adelante, Adoración Backstage, Lorel Quiles, por ahí viene el profeta de la tecnología, Alex Ochart, también. Y a continuación, nuestro amigo Magniel Narváez. Pero antes de eso, quiero decir lo siguiente. Acabado de recibir, en menos de 24 horas, casi 20,000 personas reservan un turno para poder entrar a Plaza Las Américas. Eso es lo que está pasando, ¿ok? ¿En cuánto tiempo? En menos de 24 horas. Ok. Casi 20,000 personas ya han reservado un turnito para entrar a Plaza O sea, América. que eso entrarán en diciembre, porque imagínate. Probablemente, exacto, sí. Yo espero que Plaza Las Américas haya hecho los ajustes para limpiar los ductos de los aires acondicionados donde se acumulan miles de bacterias y de hongos por humedad. Wow. Que no es meramente el COVID, es todo lo que se acumula por el falta de uso. Sí, Cuando de pronto prenda el aire, el ventilador saca todo lo que está en el conducto y eso es lo que la gente se va a respirar. Sí, en todos los lugares que hayan estado cerrados. Bueno. 20,000, wow. Yo me acuerdo cuando el doctor José Batista decía, los centros comerciales son las iglesias más grandes en Puerto Rico. ¿Y cómo va a ser eso? Pregúntale a Magdiel. Porque él decía... No, me refiero a que cómo va a entrar tanta gente, o sea, de verdad va a tomar un montón de tiempo. Sí, porque tienes que ser específicamente a donde vas a ir y buscar lo que vas a buscar. Entrar y salir. No es como que pasear por los pasillos ni nada de eso. Yo de verdad, Sí. ahí me agarraron. Sí, prohibieron las patitas calientes. Exacto. O sea, La fuente está cerrada. Sí, las patitas calientes son los que caminan, ¿verdad? Los viejitos, sí. Sí, así se le llama. No lo estoy diciendo yo, se les conoce así. Sí. Eso lo prohibieron, no pueden ir a caminar allí. Okay. Ni los niños, esos playground, tampoco, eso lo quitaron, no Ya pueden llevar niños. veremos. Ay, Dios mío. Vamos Buenos a días. pregúntale a Magdiel. ¿Qué tal? 787-993-9700. Aprovecha para que tu pregunta salga al aire y vía WhatsApp 939-210-9263. No sé si vino con la contestación a la pregunta del caballero que había planteado algo acerca del reloj, la No, matemática. porque íbamos a hacer ok. me voy a comprometer que el martes próximo vamos a dar palabra viva. Lo vamos a dedicar para eso. Bueno, pues Sí, chévere. sí. Pregúntale a Magdiel, estamos ready para las preguntas. Adelante, Yes. Ruta, buen día. Buenos días. Buen Buen día. día. Qué rico, la primera. Ah, qué bueno. Yes. Sí, le quería preguntarle al caballero, cuando un bebé muere, un bebé de 1 año, un bebé que abortan de meses, ¿en qué tipo va a estar? Porque yo sé que ya no es el cuerpo, pues ya lo dejó, pero el alma junto con el espíritu, un joven, una persona adulta, ¿cómo? No entendí la última parte. Cuando un bebé muere, mira si me oye bien ahora. Ajá. Sí. Cuando un bebé muere, un bebé, meses, 1 año, 2 años, Ajá. un bebé los que abortan. ¿En qué estado? Naturalmente, es un bebé, no tiene pecado, va a ir a la presencia del Señor, es lo que yo creo. Ajá. ¿En qué estado va a estar esa alma en la presencia del Señor? Un joven, como un bebé, como... Ah, que si va a crecer o... Exacto, eso, gracias. Bien, Ok. la contestación no la tengo en la Biblia, porque no me da una referencia a poder determinar el elemento de la edad cronológica en la tierra, cómo sería a nivel espiritual. Sí sé que estaremos en cuerpos glorificados, sí sé que ese cuerpo Dios lo glorifica para vivir allá. Pudiera entender muchas variables, pero todas serían especulaciones. No tengo la contestación para esa pregunta. Incluyendo la salvación, Magdiel. La salvación se da porque es una vida inocente. O sea, el elemento del pecado viene a la luz cuando el ser humano cobra conciencia
de qué es bueno y qué es malo, más la capacidad para ejecutarlo. Y un niño no tiene ni la mentalidad ni la capacidad. Todavía sigue estando en una tabla rasa que lo que entra en su mente lo empieza a procesar y no entiende lo que los adultos ya entendemos. Por eso es que muchas veces en los debates de los bautismos sobre si se deben bautizar niños o no, lo justifican con la cuestión del pecado original, que todos nacemos con un pecado original y entonces se puede bautizar un bebé, pero la realidad es que el pecado es el producto de una mente que, sabiendo lo que es bueno, prefiere hacer lo malo. Excelente. Vamos a más en esta hora. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Me surgió un cuestionamiento hace poco que estuve leyendo que la historia de Moisés y de Egipto no está, no han encontrado evidencia histórica y quería saber si eso era verdad. Y la segunda es qué debemos hacer con las Biblias cuando ya están en mal estado. Bien, lo que sucede con la historia de Moisés es que hay una discusión histórica con respecto al faraón. Nosotros le adjudicamos a Moisés la lucha con Ramsés, que eran unos cuantos, Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, Ramsés IV. Y entonces el tiempo que Israel estuvo en Egipto es bajo otra dinastía de otros faraones. Y ahí se ponen en lucha el texto bíblico con el texto histórico. Pero cuando eso sucede, nosotros levantamos la vara y lo que hacemos es que, para no poner a pelear la Biblia con la historia, nos concentramos en el contenido. Y el contenido implica que históricamente el imperio egipcio tuvo subyugado no solamente a Israel, tuvo subyugado a los cananeos en la región donde hoy es el Estado de Israel. Los dos imperios más poderosos que pelearon antes de que los israelitas salieran de Egipto eran los egipcios al norte de África, con parte de la región que hoy es Israel, y Mesopotamia, que es donde está Irak en este momento, que tenía fronteras con Siria, en la parte norte donde está Israel. Esos dos imperios pelearon, y como podrás ver, como todo eso es Israel, Mesopotamia está en la parte de donde viene Abraham, y entonces la parte que tiene que ver con Egipto ya es la parte de Jacob con sus hijos. Muy bien. Excelente. Vamos a más. Pregúntale a Aquí- Magdiel, WhatsApp. Vamos a leer una que te voy a decir a qué hora la envío, a ella- las 6:15 de la Ella me dijo que qué hacemos con las Biblias que se deterioran. que se deterioran. No las bote, consérvelas. Consérvelas, porque uno nunca sabe cuándo tiene que recurrir a un libro que salió en una edición previa versus las nuevas versiones. Qué bien. Muy bien. Excelente. Dice aquí, tengo una pregunta para Magdiel, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Habla de que el anticristo viene, pero también menciona que hay otros anticristos. Y quiero que más bien me expliques sobre esos versículos, porque menciona al anticristo que viene, pero también dice que han surgido otros. Correcto. La iglesia primitiva, tan pronto se empezó a proclamar el evangelio, empezó a recoger muchos adeptos, y eso empezó a traer problemas en las sinagogas, porque como todavía eran judíos que creyeron en Cristo, que era su Mesías, se reunían en las sinagogas y empezó a crear malestar con los judíos que no creían en Cristo, que era el Mesías, incluyendo el templo. Entonces empezaron a reportar a este movimiento llamado el Movimiento de Jesús, antes de llamarlo iglesia, donde estaban diciendo que esta gente estaba alterando la paz, que esta gente estaba provocando situaciones en el pueblo, que estaban ganando adeptos, que Jesucristo lo crucificaron porque se proclamó rey, que es un acto político en contra del poder romano, y entonces los empezaron a perseguir. Todo movimiento en contra de Jesús y de la iglesia se conoce un movimiento anticristo, que significa en contra de Cristo. Y por lo tanto se le adjudicaba ese título, entre otra gente, a los emperadores romanos
que les daba con los cristianos. A Nerón se le puso el título de anticristo. A Domiciano se le puso el título de anticristo. A Tito se llamó anticristo, ¿eh? Y toda persona que tenía esta furia, esta venganza, esta sed de pelea y de lucha contra el movimiento cristiano se le llamó anticristo. Por eso es que él dice que vinieron muchos anticristos, incluyendo sacerdotes de la casa de Sanedrín, que también apedrearon a algunos de los seguidores de Jesús. Ok. Pregúntale a Magdiel, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Adelante, Sí, buen día. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Carlos Santiago, de acá de la iglesia El Maestro en Cabún. Hola, Carlos. Muy conocido de Matiel. Es que yo tengo una duda con relación a Job. Yo sé que el enemigo nunca ha hecho pacto, ni Dios con el enemigo, ni el enemigo con Dios, pero en esa parte primera de Job, parece como si el Señor le autorizara al enemigo y se pusieran de acuerdo en que le vas a hacer daño a Job, y yo quisiera saber si eso también puede pasar en estos momentos. Excelente. Vamos a mirar el libro un momentito. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se escribió antes que se escribiera el Génesis. Y la gente dice, ¿cómo? Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente forma. Yo tengo el periódico de hoy. El periódico de hoy me va a dar las noticias de ayer, pero es hoy, pero tiene las noticias de ayer. Y a lo mejor mañana sale otro periódico y tiene noticias de hace 10 años, pero es el periódico de mañana. Entonces, ¿cuál es el periódico más reciente? Sería el que es de ayer, que es el de hoy, porque el de mañana me está trayendo noticias de hace 10 años atrás, aunque se escribió más presente. Bien, el libro de Génesis se escribió después del libro de Job, pero tiene las historias más antiguas de la Biblia. Perdón. Por lo tanto, este libro, el de Job, se escribe cuando todavía no existe el judaísmo, cuando todavía no existe la relación de este Dios de la creación, cuando todavía no se conoce el Éxodo. Se conoce a puras, duras penas que existe un ser supremo. Por eso es que en el libro Job dice, de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. O sea, te conozco porque alguien habló de un supuesto Dios. Y entonces, este libro presenta un tema central que supera la discusión de Dios con el diablo, que supera las calamidades de Job, que supera las crisis entre Job y sus amigos y sus hermanos, y es el tema de la soberanía. Que si hay un Dios, este es un Dios soberano, que no es que te manda calamidades, ni que te las programa, ni te mete el pie para que te caiga. Es un Dios que, pudiendo evitar situaciones, las permite siempre y cuando haya un propósito en el cual podamos entender que su soberanía es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo lo miramos? No podemos concentrarnos en el proceso, en que este hombre se enfermó, en que perdió sus hijos, que perdió sus bienes y sus propiedades. Eso le puede pasar a cualquiera. Vamos a mirar el final. Al final, Job recupera más hijos, muere lleno de días, quiere decir que murió saludable, se hizo más rico de lo que era y conoció a Dios en el proceso. Alguien me dice, chico, pero perdió los hijos. ¿De verdad los perdió o Dios se los salvó? Porque Job oraba por ellos y pedía por ellos e intercedía por ellos. Y quizás Dios, antes de que se perdieran, se los llevó para salvarlos. Nosotros en muchas ocasiones no entendemos esa teología porque nuestros hijos están en casa, pero si le preguntamos a la madre de un hijo adicto que está en la calle deambulando, metiéndose droga, estoy seguro que la oración de esa madre es, Señor, sálvalo o por lo menos llévatelo. Cuando también tenemos gente que están en estas crisis existenciales de ver un hijo postrado en una cama, que le pueda decir al Señor, Señor, yo prefiero que te lo lleves antes de que sufra. Hay que mirar esto de todos los ángulos. Ahora, que la pregunta es, ¿esto pudiera pasar hoy? Contestación, sí. Sí, Dios te puede usar para que tú
en medio de tu crisis glorifiques a Dios y testifiques a Dios. Porque si no, estaríamos validando una fórmula antigua que está sumergida dentro del libro. Que nos portemos bien para que todo nos salga bien. O porque te portas mal, todo te sale mal. De momento tienes a Job que portándose bien, todo le salió mal y se descuadró la fórmula. ¿Por qué tú crees que los amigos fueron a confrontarlo? Porque ellos se estaban portando bien y tenían terror de que todo le saliera mal. Y entonces le dijeron, tienes que haber hecho algo porque la fórmula establece eso. Y eso es una fórmula oriental llamada karma. Que todo lo que tú hagas bueno te va a volver bueno. Que todo lo que tú hagas malo te vuelve malo. Y Dios tiene que destronar esa fórmula diciendo, aquí no hay ningún karma. Aquí hay un Dios soberano que es el que decide y permite cómo son las cosas para que su nombre sea glorificado sobre toda la tierra. Y si ves los capítulos importantes, son donde Dios se enfrenta con Job y le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice las estrellas y puse el sol y la luna y todo lo que... ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí los mares? Para demostrar que el ser humano no tiene forma alguna de exigirle a Dios nada que no sea que se haga su voluntad. Pregúntale a Magdiel, Nueva Vida 977 en ruta a través del Messenger de Nueva Vida. Eric pregunta la de los 64,000 chavitos. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? La estaba esperando. Bien. Para contestar eso y ser justo con todos los puntos y las escuelas de pensamiento, tengo que decirle que existen varias escuelas de pensamiento de interpretación sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro escrito para la iglesia. Del capítulo 1 al capítulo 3 es pretribulación. Del capítulo 4 al capítulo 19 es gran tribulación. Del capítulo 20 en adelante es el juicio, el milenio y la nueva tierra y el nuevo cielo. Eso creemos nosotros que tenemos el pensamiento de una escuela futurista que plantea que todo lo que está en el Apocalipsis está por cumplirse, sin dejar de un lado que ya se han cumplido cosas porque la Biblia se cumplió, se cumple y se sigue cumpliendo. Hay otras escuelas de pensamiento que piensan que no, que la iglesia va a atravesar toda la gran tribulación y que el libro entero de Apocalipsis es una descripción de lo que van a vivir todos los creyentes hasta el Armagedón. Hay otra escuela de pensamiento que dice que no va a existir ninguna gran tribulación, que lo que va a pasar es que la iglesia va a reinar en la tierra y que Cristo no viene porque ya Cristo vino y se apareció espiritualmente a todos los que creen en él. Hay otra escuela de pensamiento que dice que esto es simplemente algo que ya sucedió, de la escuela preterista, que plantea que Juan está escribiendo algo que ya vivió la iglesia y que esto es un mero recuerdo de lo que ha pasado. Los que creemos que esta es una escuela futurista y que plantea que todavía hay cosas que están por cumplirse y por verse y que este libro de Apocalipsis es el anuncio de lo que va a suceder, no pensamos bajo ninguna circunstancia que la iglesia va a vivir la gran tribulación. Pensamos que la iglesia se va antes en lo que se conoce el misterio de la doctrina del arrebatamiento, donde el Señor en la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, Pablo plantea que los muertos en Cristo se levantarán primero, porque esos cuerpos van a ser glorificados y las almas y el espíritu vienen a buscarlo. Y después nosotros los que estemos vivos nos iremos juntamente con él a encontrarnos con el Señor en las nubes. Asunto de que no es que Cristo viene para que todo ojo lo vea, es que Cristo desde las nubes nos llama para reencontrarnos con él. Todo ojo lo verá, plantea el elemento de un Cristo visible para el mundo, que eso está en el Armagedón en el capítulo 19. Nosotros entendemos que tenemos más otros textos adicionales que plantean que la iglesia no va a estar aquí. Los 144,000 cuando regresan de la tribulación son los descendientes de las tribus originales de Israel. Por lo tanto, la iglesia no está en esas tribus porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Quiere decir que ya la iglesia estaba con Cristo cuando regresaron los 144,000 sellados de la gran tribulación. También plantea el Señor que como en los días de Job y en los días de Noé, en los días de Lot y los días de Noé, será el regreso del Hijo del Hombre, planteando que en los días de Noé los salvos los metió en el arca para que no vivieran diluvio y a Lot los sacan de Sodoma antes de la destrucción. Nosotros somos el pueblo del Señor, la iglesia. Además, la iglesia está en la tierra solamente para cumplir una misión, que es proclamar el reino de Dios y su justicia. Esa iglesia se levantó en el aposento alto que se celebra este domingo con el Pentecostés mediante un avivamiento. Creemos fielmente que en un ciclo final la iglesia vuelve a recuperar otro avivamiento con el Espíritu Santo para llevarse la mayor capacidad de almas posibles al reino de los cielos, porque al final del día lo que Dios quiere es salvar a la gente y no que se pierda. Yo creo que hay que dar un aplauso a Juan. Wow. Sí, de verdad, porque Wow. contestación extraordinaria.
Aquí está a través de WhatsApp otra pregunta. Dice así, si Jesús hiciera la ceremonia de la última cena con sus discípulos en la actualidad, ¿la compartiera con los niños? Sí. La cena es una cena abierta. Okay. La cena del Señor, nosotros la hemos restringido bastante. Hemos puesto bastantes requisitos, bastantes trabas, pero se nos olvida que Judas estaba en la cena del Señor. Entonces, tienes que aprender a amar de tal forma que te puedas sentar en la misma mesa con el traidor. Wow. Estaba en la mesa el que lo iba a negar, que era Pedro. Estaba en la mesa los que se iban a huir, que es la mayoría. Estaba en la mesa Tomás, que lo negó y dudó de él hasta las últimas circunstancias. Y con todo y eso, le lavó los pies, se sentó con ellos, partió el pan, les anunció que hicieran eso, anunciando su muerte hasta que él regrese. ¿Cuánto más un niño que Yo tuve la experiencia de escuchar a un profesor del seminario, Wade Eaton, contar la historia de que en una comisión estaban 2 judíos, unos católicos, unos pentecostales, otros evangélicos, y de momento a alguien se le ocurrió que celebraran la cena del Señor. Y empezaron a celebrar la cena, se repartieron el pan y repartieron vino, y entonces los judíos que estaban allí dijeron, nosotros podemos participar de la cena. Y ellos le dijeron, si un judío fue el que la estableció, aquí nosotros no tenemos razón alguna para prohibírsela. Wow. Wow. Vamos, pregúntale a MacDill. Ay. La cena del Señor es una celebración. Yes. Es un momento de fiesta, es un momento de recordar a Cristo y recordar que anunció que regresa. Excelente. Adelante, buenos días. Hola, muy buenos días a todos ahí en la familia de la emisora. Tengo una preguntita, es cuestión de fe. Yo soy del área sur de Ponce y últimamente se habla demasiado sobre los temblores, los terremotos, y se pasan hablando de que viene un terremoto grande, que va a ser un juicio fuerte. Yo pregunto, ¿dónde debemos tener puesta nuestra fe? ¿En que el terremoto no va a venir o que el terremoto va a venir? Interesante pregunta. Bueno, yo creo que depende mucho de la base de fe que tenga la persona. Si la persona piensa que nosotros estamos en tiempos apocalípticos y en tiempos escatológicos, va a descartar el elemento del terremoto como un juicio y lo va a ver como una señal. En cuyo caso, si lo ve como una señal, va a entender que viene para acentuar que la venida de Jesucristo está cerca. Si la persona entiende que es un juicio para Puerto Rico, mentalidad que yo no comparto, va a entender que va a tener fe en que va a venir porque Dios tiene que castigar al país. No importa dónde te ubiques, en cualquiera de los dos lados, es inminente que ocurra un terremoto. ¿Dónde? No sé. Porque la Biblia habla que en el final de los tiempos va a venir un gran terremoto. No creo que sea exclusivamente para Puerto Rico. Creo que es algo para el mundo entero y eso ha ocurrido en otros momentos donde han habido fallas gigantescas como la falla sirio-africana que separa toda la cuenca del río Jordán y el Mar Muerto de un lado a otro. Así que en esa mentalidad la fe nuestra debe estar puesta en Cristo para entender que la voluntad de Dios se cumpla como sea y nosotros vamos a estar anclados en Él. Pon tu fe en el Señor y no en si va a pasar o no va a pasar el terremoto. Si pasa, ubícalo como tú lo entiendas, como una prueba, un juicio para Puerto Rico o como una señal de que el fin está cerca. Pero pon tu fe en el Señor sobre todas las cosas y ten paz, porque al final del día los suyos están guardados en su mano. Señoras y señores, hasta aquí esta edición de Pregúntale a MacDill, pero en breve regresamos con MacDill Narváez. Palabra viva. Excelente. Nadie se vaya, estamos aquí, 97.7, Señor. Nueva Vida.